Martel. Entonces comentamos el problema de esta obesidad. Es un problema de salud pública que habíamos definido como un incremento de un 20% o más respecto al peso ideal. Entonces de ahí que este problema de obesidad puede darse de acuerdo a las características que presentan las células, que son los adipocitos, y que esto puede presentarse como una obesidad hipercelular que comúnmente se da durante el inicio o el final de la infancia o durante la pubertad y que está representada por un número superior al promedio de los adipocitos. Mientras que la obesidad hipertrófica se va a referir al incremento en el tamaño de los adipocitos y que esto comúnmente se va a dar en la vida adulta. Esta situación va a ir acompañado con otros problemas como es los niveles elevados de lípidos en sangre, problemas de hipertensión, problemas de cardiopatías. Y la obesidad hiperplástica implica tanto un incremento en tamaño, así como el número de los adipocitos, ¿sí? Y obviamente este tejido graso pues tiene un significado muy importante, ya que es un tejido que va a producir un sinnúmero de sustancias que obviamente van a tener repercusiones en la salud del individuo. Entonces, dependiendo del tipo de adiposidad que se presente en estos individuos, pues vamos a tener diferentes consecuencias que se va a dar. Entonces, de manera particular, esos adipocitos que tenemos representados por los círculos, ¿verdad?, en color cafecito, pues va a traer como consecuencia, entre otros factores, la susceptibilidad de los individuos por la carga genética, que comúnmente pues, se puede dar un proceso hereditario. Sin embargo, obviamente esa susceptibilidad va a estar afectada por diferentes factores que pudieran retardar o acelerar este proceso, tomando en consideración obviamente el balance energético que se pudiera dar, ¿verdad?, de esas personas, entre ellas el sedentarismo o la sobrealimentación, por lo tanto la ausencia de actividad física, ¿sí? Y que esto pues puede dar como consecuencia el aumento de ese tejido adiposo que precisamente pues va a ir acompañado de ese incremento, ¿verdad?, de la circunferencia de la cintura, que comúnmente es donde se acumula, o en la parte de los glúteos, ¿verdad?, asociado a las mujeres. Por lo tanto, se puede presentar un problema de hipertrofia, un problema de hiperplasia, que precisamente en el caso de la hipertrofia, que comúnmente pudiera estar dado en un acúmulo central o visceral, pues esto de cierta manera, el individuo puede presentar un perfil de alto riesgo cardiovascular. Entonces, el simple hecho de poderse medir uno la cintura, ¿verdad? Eso nos puede dar un riesgo que pudiéramos presentar de acuerdo a el riesgo cardiovascular o problemas también que puede estar asociado a diabetes, etc. Y donde por ahí en términos generales, en caso de un 80 centímetros o 90 centímetros para el caso de las mujeres. O en el caso de una hiperplasia que pudiera estar asociado por un acúmulo periférico subcutáneo, que esto va a generar un individuo con un perfil de menor riesgo cardiovascular, ¿sí? Y por lo tanto, vamos a ver más adelante esos parámetros donde de acuerdo a nuestro índice de masa corporal, de acuerdo a ese perímetro de la circunferencia abdominal, pues nos vamos a determinar este riesgo. Por lo tanto, cualquier alteración que se va a dar precisamente en ese tejido adiposo hipertrófico, ¿verdad?, que va a estar asociado por la acumulación central o visceral, pues de una u otra manera hay una alteración funcional a nivel de retículo endoplásmico y a nivel de las mitocondrias que va a estar asociado por una parte a la producción de especies reactivas de oxígeno, así como también va a generar una respuesta inflamatoria. Por lo tanto, esto va a desencadenar, entre otras cosas, un estado de estrés oxidativo crónico y procesos inflamatorios al interior de ese adipocito,
que va a estar dado precisamente por la respuesta de la producción de sustancias inflamatorias, en la cual vamos a tener, entre otras cosas, algunas adipocinas proinflamatorias, como tenemos un factor inhibidor de una fibrolólisis, que es la eliminación de los trombos. Hay, en este caso, un factor necrótico tumoral alfa y la producción de una interleucina 6. Y de ahí hay una menor producción de adiponectinas que tienen que ver con la regulación del proceso metabólico y que de otra forma va a haber una liberación de ácidos grasos libres que se van a ir hacia hígado, páncreas, músculo o vasos sanguíneos. Y esto puede desencadenar, entre otras cosas, ese estrés oxidativo, proceso inflamatorio, y que al ser transportados estos a través de la sangre, pues va a generar un estrés oxidativo a nivel sistémico e inflamación crónica. Y como consecuencia de todo esto, comúnmente una persona que llega a presentar este problema de obesidad, aunado a lo que se conoce como el síndrome metabólico, donde una persona pudiera presentar hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus, con 3 o más de estos factores, se dice que esta persona pues considera que presenta ese síndrome metabólico. De ahí entonces que los mecanismos de esa disfunción de ese tejido adiposo pues va a traer como consecuencia una repercusión metabólica. Entonces, uno de esos factores que va a desencadenar es el desbalance energético. Cuando se tiene una mayor ingesta de calorías con respecto al gasto. Y esto entonces va a traer como consecuencia que se genere una disfunción del tejido adiposo, donde pudiéramos tener una mayor hipertrofia respecto a una hiperplasia, que aunado al depósito visceral, como ya lo habíamos visto en la imagen anterior, con respecto al depósito subcutáneo, que obviamente por ahí habíamos mencionado que la medición de los pliegues subcutáneos nos permite determinar el porcentaje de grasa, que obviamente es necesario como una fuente energética, mientras se encuentre dentro de los valores normales. ¿Qué puede traer entonces como consecuencias metabólicas? Como ya mencionamos, hay un estado de estrés sistémico, oxidativo sistémico, hay procesos de inflamación, relación a procesos de hiperglucemia, niveles elevados de sangre, ¿verdad? Hay niveles de hiperinsulinemia, resistencia a la insulina que se puede presentar tanto en tejido adiposo y en hígado o músculo esquelético. Problemas de niveles elevados de triglicéridos en sangre, disminución de las lipoproteínas de alta densidad, que es el colesterol bueno, por consecuencia hay un aumento de los niveles de colesterol malo, las LDL, y por lo tanto hay una disfunción endotelial a nivel de los vasos sanguíneos, que precisamente todo esto va a generar diferentes enfermedades, como aquellas que van a estar asociadas a este síndrome metabólico, como la diabetes mellitus tipo 2, problemas de hipertensión, dislipidemia, aterosclerosis, un hígado graso no alcohólico. Por lo tanto, va a haber una afectación a nivel cardiovascular, de ahí que precisamente vamos a ver cuál es ese riesgo que pudiéramos tener a nivel cardiovascular, por los mismos problemas de sobrepeso, problemas de osteoartritis y obviamente afectaciones del sueño, donde obviamente la persona se le va el aire, digamos, y no puede respirar. Y para variar, pues también pues, hay otras afectaciones por esa sobrecarga de peso y sobre todo a nivel de las articulaciones, ¿verdad? Donde va a haber una mayor afectación también por ese sobrepeso. De ahí que estos problemas de sobrepeso y obesidad, dependiendo del grado en que se encuentren, pues pueden conducir situaciones que, de acuerdo a los criterios de cada persona, ¿verdad? De acuerdo a todas esas enfermedades o comorbilidades,
que van a estar asociados a ello, pues dentro de algunos de los procedimientos que tienen que dar es precisamente la cirugía bariátrica. ¿Sí? Entonces, por ahí hay una norma que nos establece para el control del sobrepeso y obesidad, donde comúnmente pues, se tiene que tratar a través de una dieta, en su caso, poder acompañarlo con una actividad física y, en su caso, dar un tratamiento farmacológico. Y posteriormente, en caso de que no, pues tomar alguna alternativa quirúrgica, donde obviamente la liposucción, que estuvo muy de moda años atrás, pues no está permitida. ¿Por qué? Porque obviamente es estar introduciendo una aguja para estar desprendiendo el tejido adiposo, se pueden romper pequeños vasos sanguíneos y por lo tanto partículas de grasa pueden irse al torrente sanguíneo con coágulos que pueden afectar tu cerebro o tu corazón y pueden ocasionar la muerte, o el caso muy comentado del artista Lucha Villano, que quedó con afectaciones cerebrales. De ahí entonces que ese grupo multidisciplinario pues van a decidir qué tratamiento quirúrgico es más adecuado para estas personas, donde en términos generales pueden reducir el tamaño de su estómago o tener derivaciones que conduzcan directamente hacia el intestino y por lo tanto la persona comer menos cantidad o que no se puedan aprovechar eficientemente esos nutrientes. De ahí que toda esta serie de enfermedades que pudiéramos ver pudieran disminuirse sustancialmente por medio de esta cirugía. Entonces, varias de estas enfermedades pues van a estar implícitas. ¿Sí? Entonces, no es nada gracioso, no es nada, ¿verdad?, agradable para estas personas. Por lo tanto, de otra manera, este problema de sobrepeso y obesidad por el incremento de ese tejido adiposo, que por ahí vamos a tener el tejido adiposo blanco, denominado como WAC, ¿verdad? Que de otra manera pues, va a estar asociado, entre otras cosas, con el metabolismo o que va a estar asociado a los procesos inflamatorios, donde de otra manera, en este proceso de inflamación, pues vamos a tener ciertos mediadores que van a estar asociados a estos factores, como el factor necrótico tumoral, las interleuquinas, el factor de la fibrosis, inflamación vascular, ¿verdad? Y de la generación de nuevos vasos sanguíneos. Y por otra parte, pues en relación de esa diferenciación de los adipocitos que tiene que ver de la hiperplasia, hipertrofia y la homeostasis energética, donde por ahí vamos a tener algunas hormonas como la leptina, tenemos la sensibilidad a la insulina, donde nuevamente la leptina, la adiponectina o la resistina van a jugar un papel importante en relación a estos efectos. De ahí que de manera particular vemos que las diferencias de estas personas, una persona delgada, una persona obesa o con sobrepeso, pues de otra manera va a haber una diferenciación en cuanto a lo que mencionamos del tamaño y número de los adipocitos, en cuanto a la producción de estas hormonas como la leptina, adiponectina, que comúnmente en el caso de una persona obesa va a haber una disminución de esa adiponectina. En el caso de una persona delgada hay mayor incremento de adiponectina. Por consecuencia, los factores que están asociados a problemas inflamatorios o en el caso de los inhibidores de plasminógenos que controlan la fibrinólisis, que es la eliminación de los coágulos, pues van a dar esa diferenciación. Y que de otra manera pues van a intervenir, entre otras, algunas células que van a estar los macrófagos, otras células inflamatorias como respuesta a las citokininas que se van a producir por estos tejidos y que comúnmente van a estar asociados a los vasos sanguíneos en las células endoteliales, donde pues obviamente van a generar un efecto. ¿Sí? También es muy sabido que otro de los problemas asociados a este cúmulo de grasas, sobre todo a nivel subcutáneo, pues es la celulitis. Entonces vemos de manera esquemática
un estado saludable y un estado no saludable, donde como estas células de los adipocitos presentan un tamaño más pequeño, aunado precisamente a ciertas estructuras de tejido conectivo que van a estar asociados al anclaje de la piel, y que cuando estas células aumentan de tamaño, hacen entonces que se distorsione precisamente, que dé un estiramiento, como vemos ahí, de ese tejido conectivo, que hace que se presente como especies de, este, de un abismo que se va a generar entre ellas por el estiramiento. Y esto es lo que da la característica que se presenta una piel tipo naranja, ¿no? Una especie porosa, precisamente por estas profundidades que se va a dar. Y parte de las causas que van a dar origen a esta celulitis, pues la acumulación de compuestos tóxicos que se generan por el mismo proceso de este tejido adiposo, ¿verdad? Hay una pobre circulación sanguínea, hay una fibrosis del tejido conectivo, ¿sí? Y en este caso puede haber retención de agua. De ahí de la importancia entonces también de la actividad física, que en un momento dado va a ayudar a contrarrestar este problema de la celulitis. Y bueno, ya para poder terminar, pues vamos a ver entonces que existen algunos índices que nos van a poder permitir establecer esa obesidad de tipo Android. Entre ellos vamos a tener los pliegues subcutáneos, como ya habíamos mencionado anteriormente, que con base al número de pliegues que nosotros pudiéramos utilizar, podemos determinar el porcentaje de grasa y con este podemos determinar la masa grasa. Otro de los indicadores más utilizados es precisamente el llamado índice de masa corporal, o también conocido como el índice de Queteler, habiendo por ahí algunos otros. Entonces, este es el más representativo. Y otro parámetro es la relación cintura-cadera, que tiene que ver precisamente con la medición a nivel abdominal o a nivel glúteo. Y bueno, vamos a ver en relación a este índice de masa corporal que ya habíamos mencionado, es la relación de nuestro peso en kilogramos con respecto a nuestra talla en metros elevado al cuadrado, ¿sí? Y de manera particular, pues vamos a ver que se puede dar situaciones extremas que se denomina propiamente como obesidad mórbida, cuando el peso corporal excede el 100% del normal, ¿sí? Y que esto pudiera conducir a una condición quirúrgica. Entonces, cuando hablamos que esa persona excede el 100% del normal, pues estamos hablando que su porcentaje de PPI sería de 200, ¿sí? Y bueno, con base a la norma 043, que se refiere a los servicios básicos de salud en relación a la promoción y educación para la salud en materia alimentaria, y en este caso, de acuerdo a la norma 008 de la misma Secretaría de Salud, vemos entonces la clasificación de la obesidad y el sobrepeso utilizando como parámetro el índice de masa corporal y, con base al perímetro de la cintura, el riesgo asociado a la enfermedad. Ese riesgo asociado a la enfermedad es precisamente el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2, problemas de hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Entonces, los criterios que vamos a tener es: si tu IMC es menor a 18.5, pues se considera que esta persona tiene bajo peso. Por lo tanto, pues esta persona, aún tomando en consideración, no presenta ningún riesgo de enfermedad, porque obviamente presenta ese bajo peso. Condición normal, cuando las personas tienen un IMC entre 18.5 y 24.9, ¿sí? Se encuentra normal, no hay ningún problema en ese aspecto. Sin embargo, cuando tu IMC es mayor a 25, en este caso a 29.9, se dice que la persona presenta sobrepeso.
De ahí entonces vamos a tener que ya hay un riesgo asociado a la enfermedad. Si tomamos en consideración el perímetro de la cintura con base a esto, cuando en los hombres se presenta un valor menor o igual a 102 centímetros, o las mujeres un valor de 88 menor o igual a este valor, se dice que hay un riesgo aumentado. Sin embargo, si la persona tiene un perímetro mayor a 102 en los hombres y mayor a 88 en las mujeres, el riesgo es alto. Y a partir de 30, un IMC igual a 30, a 34.9, esta persona presenta obesidad grado 1. De igual manera, vamos a tener un riesgo, de acuerdo a los parámetros del perímetro de cintura, un riesgo alto o muy alto cuando rebasan los valores establecidos. Grado 2, entre 35 a 39.9, muy alto en ambos casos. Y la obesidad extrema o grado 3, el IMC es mayor o igual a 40. Por lo tanto, el riesgo, independientemente del diámetro de la cintura, pues va a ser extremadamente alto. ¿Sí? Entonces, de ahí de la importancia que en este caso, entre otras cosas, nosotros pudiéramos tener nuestra medición de nuestra cintura y poder establecer parte del riesgo que pudiéramos tener, aunado obviamente a nuestro valor de IMC. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por ahí también hacen una aclaración en relación que personas adultas de estatura baja, ¿verdad? En este caso se establece que ese valor de IMC puede cambiar, ¿verdad? Y poder ser menor a 25, en lugar, en este caso, de igual a mayor a 25, como pudiera darse para las personas de mayor talla. Otra clasificación la tenemos aquí en una sociedad española, donde ellos, en este caso, distribuyen el sobrepeso en 2 grados, grado 1, grado 2, y la obesidad, en este caso, la establecen en 4 grados. ¿Sí? Entonces, son los diferentes criterios que se pudieran establecer, pero para el caso de México ya vimos la norma. Entonces, ¿cómo se determina ese IMC? Tomando en consideración precisamente esos parámetros. El otro es la relación índice cintura-cadera, en la cual obviamente podemos utilizar una cinta métrica. Si no la tenemos, pudiéramos utilizar cualquier listón, ¿verdad? O una cuerda que sea flexible, y o pueden agarrar su cable de internet, ¿verdad? Y pueden entonces medirse la cintura y la cadera. ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces van a colocar la cinta en forma horizontal a la altura del borde superior de las crestas ilíacas. Ya saben cuáles son sus crestas ilíacas. Entonces debe estar de forma horizontal, ni en forma elíptica hacia arriba, ni forma elíptica hacia abajo. Debe ser de forma horizontal al borde de esas crestas ilíacas. Esa sería su cintura. ¿Ok? Entonces pueden utilizar cualquier material flexible y ya después lo miden con su regla, o si tienen la cinta, pues mucho mejor. ¿Okay? Y la cadera, pues obviamente también van a medirlo, en este caso sin considerar que tengan choninos con algodones o que tengan 2 o 3 carteras, no sé cuántas utilicen, pues para aumentar la pompa, ¿no? Lo que Dios nos dio, la gracia que nos dio o la desgracia correspondiente. Entonces, nada de carteras, nada de algodones, y medir la parte más alta de la cúspide de la montaña. Entonces, ya teniendo esta medición de la cadera, entonces determina su relación cintura-cadera. Entonces, algunos datos reportados en relación a estos parámetros, podemos determinar de igual manera el riesgo que se pudiera tener. Entonces, de acuerdo a estas referencias, aquí se establece el valor de 80 en términos generales, y para hombres alrededor de los 90, ¿no? Entonces vemos ahí, dependiendo de las dimensiones
de esa cintura o esa relación índice-cadera, pues vamos a también determinar el riesgo que pudiéramos tener con base a lo que ya explicamos anteriormente. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, eso también lo van a determinar. ¿Ok? Pueden utilizar Sí, un cordón para tender la ropa, ¿verdad? O un mecate o algo que sea, ¿verdad? Flexible. ¿Sí? O cable de luz, ¿no? Algo que por ahí tengan a la mano o que se les pudiera ocurrir, un trozo de tela, ¿sí? Cualquier cosa, ¿no? Que sea flexible, ¿ok? Y con eso miden estos parámetros y van a establecer su riesgo, ¿sí? En todos los parámetros, obviamente, van a establecer su criterio, en qué situación se encuentran, no nada más me vayan a dar el resultado, sino que tienen que interpretar su resultado, ¿ok? Este es otro dato reportado por Laboratorios Roche, en el cual tenemos el riesgo a la salud. Entonces, ellos establecen para mujeres un riesgo incrementado cuando su perímetro es de 80 centímetros, en el caso de hombres de 94. Y el riesgo aumenta cuando es mayor a 102 o en el caso de las mujeres mayor a 88 centímetros. ¿Sí? ¿Ok? Y bueno, tomando en consideración por ahí lo que se habla en la actualidad de este síndrome metabólico, que de acuerdo a los diferentes organismos internacionales, como es el caso de la Organización Mundial de la Salud, el llamado ATP3, que es el Programa Nacional de Educación en Colesterol de Estados Unidos, o de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes u otros organismos, pues tenemos diferentes parámetros para poder determinar si esa persona presenta síndrome metabólico, en la cual solamente la IMC, la Organización Mundial de la Salud, toma en consideración el IMC como parámetro de 29.9 y los otros por ahí consideran el parámetro de la cintura, en el caso de mujeres mayor a 88, en caso de hombres mayor a 102. La Federación Internacional de Diabetes toma en consideración, obviamente, los aspectos étnicos, en la cual para europeos, ¿sí? Que es otro de los factores importantes, ya vemos que tenemos diferencias entre personas americanas, europeas, asiáticas. Entonces, de acuerdo a la etnia, en el caso de los europeos, para mujeres mayor o igual a 80, para hombres mayor o igual a 94. ¿Sí? La OMC considera la cintura-cadera mayores a 0.9 para hombres y para mujeres mayor a 0.85. Tensión o presión arterial, tenemos igual los valores correspondientes, donde comúnmente la OMS establece 80 milímetros de mercurio para la sistólica y los otros establecen un valor de 85. Los niveles de colesterol, tomando en consideración las lipoproteínas de alta densidad o colesterol bueno, o en el caso de los triglicéridos, igual se establece un valor mayor a 150 miligramos por decilitro, los niveles de glucosa, en este caso de 100 miligramos por decilitro, y la OMC por ahí establece los niveles de microalbuminuria. Entonces, cuando una persona presenta 3 o más de estos parámetros, pues se considera que presenta ese síndrome metabólico. Y bueno, de ahí de la importancia entonces que algunas de las intervenciones que se pudieran dar tomando en consideración si las personas presentan sobrepeso, en el caso de la legislación europea, donde se establecen grado 1, grado 2 o la obesidad a grado 4, pues se pueden tomar diferentes objetivos terapéuticos donde comúnmente, dependiendo de cada individuo, su situación en relación si es diabética, si es hipertensa, etcétera, etcétera, pues obviamente el objetivo terapéutico, ¿verdad? Va a establecer. Entonces, primeramente, pues hay que regular la dieta, acompañada de actividad física, ¿verdad? En otros casos, llevar a cabo una reducción de peso de un 5 a un 10%, ¿verdad? Ya en grados de obesidad, incrementar la reducción de peso en un 10%, en grado 3, grado 4, hasta un 30%. Y por lo tanto, los parámetros
correspondientes como colesterol total, los valores de las lipoproteínas de baja densidad o de alta densidad, pues llevarlas a valores de acuerdo a lo que marca la norma y por lo tanto ayudar a controlar precisamente esta presión arterial. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos esta parte de nuestra unidad número, ¿qué? Número 6. ¿Sí? ¿Ok? Y con esto terminamos y daríamos inicio a nuestra siguiente y última unidad, que hasta donde nos alcanza el tiempo, pues vamos a aprovechar, que sería el aspecto de toxicología y alergias alimentarias. ¿Comentarios, dudas, jóvenes, hasta aquí? Es que no, profe. No, profe. Ok. Entonces, traté de darles un panorama lo más amplio posible en relación a esto. ¿Ok? Ahora vamos a iniciar nuestra última unidad. Permítanme cargar la presentación. ¿Sí ven la presentación? Sí, profe. Ok. Entonces, tenemos por ahí una de las frases clásicas de la toxicología, que es de Paracelso, donde nos hace alusión que todas las sustancias son tóxicas, solo la dosis determina si lo es o no. Entonces, uno de los aspectos importantes que todas las sustancias pudieran generarnos este efecto, dependiendo de su dosis o concentración. Vamos a empezar a ver algunas definiciones en la cual la toxicología, que proviene del griego toxicón, que significa vida de amor, vamos a ver por qué, que está asociado a Cupido. Ustedes ya saben que Cupido pues lanza una flecha y te enamora, ¿no? Te flecha. Entonces vamos a ver por qué sale eso, olvidaron. Entonces es una ciencia que se dedica al estudio de los efectos que nos van a causar agentes físicos o químicos en los seres vivos. Entonces, a diferencia de lo que hemos mencionado de los nutrimentos, en lugar de nutrimentos, pues vamos a tener sustancias tóxicas. Por lo tanto, ¿qué se va a estudiar? Los mecanismos de la producción de esas alteraciones y la forma en que nosotros pudiéramos contrarrestarlas. La forma en que podemos detectar, identificar tales agentes y poder valorar y prevenir el riesgo que representan. Otra definición que nos da es una ciencia que estudia los mecanismos de acción de esos agentes en sistemas biológicos. Por ahí alguien tiene activado su micrófono, nos hace favor de apagarlo, por favor. Conocer los efectos que va a generar o que va a dar lugar, la manera de prevenirlos o, en su caso, poderlos curar, ¿sí? O la forma de contrarrestar. Y por lo tanto, vamos a tener una sustancia tóxica que proviene del latín y griego, que significa flecha. ¿Sí? Entonces, esta sustancia tóxica es una sustancia de naturaleza química que, dependiendo de la concentración o la dosis que se alcance en el organismo y el tiempo en que esto suceda, ¿sí? Esto implica entonces
que nosotros vamos a tener diferentes vías a través de la cual podemos incorporar estas sustancias tóxicas y que a través de los procesos de tóxico-cinética y tóxico-dinámica, esa concentración que va a llegar a una célula, a un órgano objetivo, y la exposición que tengamos, es decir, el tiempo en que esto suceda, va a actuar y va, en este caso, poder causar alteraciones que pueden ser de tipo morfológico, de tipo funcional, de tipo bioquímico, que se pueden traducir en una enfermedad o incluso la muerte. De ahí entonces de que hablamos precisamente de algunos de los parámetros de la toxicología que, como el caso de la ida, ya habíamos mencionado, se tiene que establecer un valor Noel, que es aquel valor máximo en la cual no se genera ninguna afectación desde el punto de vista morfológico, fisiológico, bioquímico, etcétera, que nosotros podemos consumir a lo largo de la vida, ¿sí? Por lo tanto, entonces, vamos a ver que va a depender de esa concentración y el tiempo en que uno esté expuesto. Ahora bien, vamos a ver que cuando esa concentración que puede introducirse a nuestro cuerpo, pues va a depender del buen funcionamiento de nuestro sistema digestivo, de nuestros sistemas de eliminación, ¿verdad? Cómo está nuestro hígado, cómo están nuestros riñones, etcétera. También nos dice que es una sustancia o un agente físico que actuando en muy pequeña cantidad es capaz de producir efectos adversos sobre los organismos vivos. Entonces, comúnmente, pues estamos hablando de sustancias químicas, pero también tenemos agentes físicos. De ahí que el estar expuesto a la radiación solar o a la radiación ultravioleta, pues obviamente esto nos va a generar un problema de cáncer de piel, ¿no? O el estar expuesto a una radiación, ¿verdad? También, obviamente, nos va a generar un efecto en la salud. Otra definición nos dice que es cualquier agente físico o químico capaz de producir efectos adversos a la salud. Su acción va a depender de la dosis y aquí ya nos hablan también de otro aspecto que ya lo mencionamos, de las circunstancias individuales y ambientales. Es decir, cada individuo puede presentar mayor o diferente susceptibilidad y por lo tanto esto también depende de la edad de las personas. No es lo mismo un bebé, un niño, un adulto, una persona de edad avanzada, ¿sí? Y los factores ambientales que vamos a explicar más adelante cómo van a impactar en relación a este efecto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Y bueno, otra de las definiciones es la toxicidad, que en pocas palabras es la capacidad que tiene un agente químico o físico de producir un daño al organismo. Y va a estar en relación a la cantidad o dosis que se administre o se absorba. Y obviamente la vía de administración, que puede ser oral, puede ser dérmica, puede ser, digamos, aspirada, vía inhalada, y que de otra forma, pues esto va a generar diferente tipo y gravedad de daño, ¿sí? Y por lo tanto, la naturaleza de ese organismo y las condiciones intervinientes como las condiciones ambientales. Creo que te miden tu presión arterial, te miden tu temperatura, ¿sí? Y los síntomas, me duele la cabeza, ¿verdad? Me siento mareado, ¿sí? Entonces, pues eso no lo puedes medir, ¿verdad? Entonces, es lo que se pudiera tener. Entonces, cada sustancia tóxica nos puede presentar alteraciones de esos signos o de esos síntomas correspondientes que pueden ser causados por esa sustancia de origen exógeno o de tipo endógeno. Ahora bien, este proceso de intoxicación puede ser producido de forma accidental, ¿sí? Y tenemos el caso del envenenamiento,
que comúnmente pues, se viene a dar por un hecho voluntario, ¿verdad? Ya sea por un sujeto o del paciente, que puede conducir ya sea por homicidio o por suicidio, ¿sí? Que obviamente las personas pues recurren a estas acciones pues para causar la muerte de las personas, ¿no? Por ahí también nos habla de los xenobióticos, que comúnmente nos dice que es cualquier sustancia que interactúa con un organismo y que no es uno de sus componentes naturales, o comúnmente cualquier sustancia que ingresa a nuestro organismo procedente del exterior, ¿sí? Tenemos lo que es una toxina, ¿verdad? Por ahí ustedes están muy asociados a ello, que tenemos, por ejemplo, patógenos que son capaces de producir toxinas. Entonces, de manera particular, pues no nada más los microorganismos pueden producir toxinas, sino que son sustancias que pueden ser además producidas por un organismo inferior o superior del reino animal o vegetal, donde pues obviamente vamos a tener animales que producen esas toxinas, que son sustancias venenosas y que comúnmente pues esa sustancia venenosa o veneno comúnmente está asociado a una toxina de origen animal que es utilizada precisamente como autodefensa o para provocar la depredación, ¿verdad? Y que comúnmente se da por mordedura o por picadura, como pudieran suceder con las víboras, los alacranes, ¿no? ¿Sí? Y de otra manera, pues pudiera ser también utilizado de forma intencional. También por ahí tenemos la definición de toxón, que viene siendo un xenobiótico que obviamente nos va a generar efectos nocivos, ¿verdad? Tanto dañinos como indeseables. Por ahí también, si ustedes han sido curiosos en el laboratorio, ustedes han manejado reactivos químicos y comúnmente te dicen peligro, te dicen veneno. Sin embargo, este término de veneno vemos que comúnmente son sustancias químicas con las características de lo que viene siendo un tóxico, pero su origen es de tipo botánico o a partir de las secreciones de ciertos animales, como ya mencionamos, que anteriormente lo definimos. ¿Ok? Entonces de ahí que podemos tener tóxicos de forma natural que pueden provenir tanto de plantas como de animales. Quizás han llegado a oír hablar el caso del pez globo, ¿no? Que es muy común en países asiáticos donde lo consumen y que se requiere una alta especialización para el manejo para evitar la contaminación de esas sustancias tóxicas que producen, ¿sí? Ahora bien, también es muy importante y quizás han visto en los reactivos de laboratorio y si no, es importante que ustedes vayan teniendo esa cultura de poder ver las características de esas sustancias químicas. Los que ya llevaron inocuidad, obviamente, saben que por ahí debemos de contar con las llamadas hojas de bioseguridad o hojas MSDS y que precisamente algunas sustancias que comúnmente son nitrogenadas, que vienen siendo productos de la marca Sigma o Aldrich, que comúnmente vienen en frascos ámbar, y que por ahí nos dicen que son sustancias teratogénicas, mutagénicas y cancerígenas. Entonces, comúnmente, pues parte también de los estudios toxicológicos para poder aprobar algún aditivo, ¿verdad? Por ejemplo, pues se tienen que hacer estos estudios que tienen que ver con mayor tiempo, es decir, ver si en determinadas generaciones no hay cambios que puedan alterar, ¿verdad? Y que tengan efectos mutagenéticos que puedan generar cambios hereditables o mutaciones en el genotipo, ¿sí? O que puedan generar problemas de teratogénesis que comúnmente pudiera afectar al feto durante su desarrollo intrauterino o que es una sustancia capaz de que va a producir cáncer. Entonces, de ahí de la importancia que debemos saber manejar. Entonces, esas sustancias deben ser manejadas con guantes, con jeringas especiales, con campanas de extracción quizás,
dependiendo de ello. ¿Por qué? Porque esas sustancias se pueden absorber a través de la piel. Y prueba de ello, quizás alguien ha tenido experiencias que cuando preparan nitrato de plata, comúnmente les quedan las manos con manchas negras como lunares, ¿sí? O simple y sencillamente a veces el mal manejo de los ácidos, ¿verdad? Llegan a chorrear o gotear y en los bancos caes, te sientas y te hace un hoyo en tu pantalón, ¿no? En tu falda, ¿sí? Entonces, de ahí que no sabemos a veces en qué momento nos podemos contaminar. Y se ha dado que gente que se dedica a la investigación comúnmente puede presentarse por ahí, sus hijos nazcan con malformaciones. Y es parte de lo que se debe por el tipo de sustancias que manejan. Y esto además aún es más crítico en relación en algún tipo de actividades donde incluso las personas se les recomienda pues, que no tengan hijos, ¿no? Precisamente por la exposición que ellos tienen a esas sustancias que pudieran generar esos efectos. De ahí de entonces de la importancia de las medidas de seguridad y higiene en el trabajo. ¿Sí? ¿Ok? Ahora bien. Profe, Sí, dime. ahora decía que sí. Ok, gracias. Ahora bien, por ahí quizás han oído hablar una relación que existe entre lo que llamamos dosis-respuesta o dosis-efecto. Un ejemplo, todo mundo por ahí ha sufrido un proceso infeccioso y por ahí les han recetado, obviamente, un antibiótico. ¿Sí? Todo el mundo, ¿verdad? ¿O hay alguien excluido? No, profe. No, ¿Qué te dice el médico? Te vas a tomar penicilina, ¿verdad? Gentamicina, lo que sea. ¿De qué concentración? 250, 500 miligramos o 1 gramo. ¿Cada cuánto? Cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas. ¿Por cuánto tiempo? 15 días, ¿no? O 30 días. ¿Ok? ¿Qué buscamos con ese tratamiento? Pues que se nos quite la infección, ¿verdad? Es decir, que destruya a ese patógeno que nos está causando ese proceso inflamatorio, ¿verdad? Que en este caso pudiera ser de origen bacteriano, porque podemos tener infecciones de tipo viral o de otro tipo, ¿no? Entonces, esa dosis es la concentración que nosotros vamos a consumir durante un periodo para poder contrarrestar precisamente a ese agente que lo causa. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, estos agentes o sustancias tóxicas que nosotros pudiéramos estar expuestas a ellas, precisamente va a ser la cantidad que pudiera ser administrada o absorbida por un individuo en una proporción a su peso o volumen corporal, ordinariamente en 24 horas y se suele expresar en miligramos por kilogramo de peso corporal. De ahí que, en términos generales, ya una persona adulta, pues el médico considera, de acuerdo a ese peso, la dosis que le va a dar. En el caso de los bebés o de los niños, obviamente ahí sí es importante que se conozca el peso de ese bebé, de ese niño. Y en función de su peso, el médico le va a recetar, por ejemplo, tiene fiebre, clásico dimetab, ¿no? Y en función a su peso le va a decir a la señora, dele 2 mililitros, 2.5 mililitros, 4 mililitros o 5 mililitros por X tiempo, ¿sí? Entonces, es como se va a administrar. ¿Por qué? Porque de otra manera, recuerden que esto tiene que ver con el efecto tóxico. Y por otra parte, en relación a ese peso o volumen, ¿sí? También nos dice que esa dosis es la cantidad real de una sustancia química que ingresa al cuerpo, ¿sí? Y tomando en consideración el ejemplo que les había dado de los medicamentos, pues igual podemos tener que se sugiere que una dosis o un periodo de exposición a esta sustancia química, a un fármaco o sustancia tóxica, que producirá un impacto o efecto en el organismo expuesto. ¿Ok? Ahora bien, por ahí, en cuanto a los estudios toxicológicos que comúnmente se da en función al tiempo, que es uno de los parámetros del tiempo de exposición,
donde pudiéramos tener una toxicidad aguda, subaguda o crónica, que por ahí ustedes han ido a hablar del término crónico, y que cuando han ido con el médico dice lo que usted tiene, puede ser, tengo un dolor, es un dolor agudo que se presenta en el momento, en menor tiempo. O dice lo tuyo es crónico, que ya lleva mucho tiempo con él, ¿no? Entonces, uno de los parámetros que se utiliza precisamente en los casos de la toxicidad aguda es este parámetro llamada DL50, que significa dosis letal media o dosis letal 50, que significa aquella dosis que puede ser calculada estadísticamente de un agente químico físico, que pudiera ser un proceso de radiación, ¿verdad?, que se espera que provoque la muerte al 50% de esos organismos bajo condiciones definidas. Es decir, si tú tienes en estudio esa sustancia y tienes por ahí 100 pececitos, aquella concentración que llega a matar a 50 de esos peces, perdón, se determina entonces como la DL50, ¿sí? O igual nos dice que es esta cantidad de un tóxico que se necesita ingerir de una sola vez, una sola dosis, para producir la muerte de ese 50%, y se va a expresar en miligramos por kilogramo de peso corporal de ese animal de ensayo. Y por lo tanto, pues todos los pececitos de ensayo pues deben de tener un peso igual, con cierta variabilidad pequeña, como ya lo habíamos visto en otros estudios, ¿no? Que se debe tener una población con características iguales. Y de ahí entonces, que cuando se hacen estos estudios en estos animales de laboratorio o en otro tipo de especies vegetales, etcétera, dependiendo del estudio que se esté llevando o evaluando, pues se va a determinar aquella concentración en la cual no se vea ningún efecto observable, que por sus siglas en inglés se le conoce como el NOEL. Y nos dice entonces que ese NOEL es la mayor concentración o cantidad de esa sustancia que experimentalmente o por observación, ¿verdad?, que no causa alteraciones morfológicas, funcionales, afectaciones en el crecimiento, ¿verdad?, o desarrollo o durante la vida de los organismos, en este caso estudiados, y de la misma especie y cepa, bajo condiciones idénticas a la disposición, ¿sí? Y por ahí tenemos el llamado nivel sin efecto, o sea, el NEL, que nos dice que es la dosis máxima de esa sustancia que se administra a animales de pruebas de laboratorio durante un periodo y que se observa a lo largo de diversas generaciones. Es decir, que no se afecte precisamente, ¿verdad?, esas generaciones, que no vayan a salir con algún problema, ¿ok? Y que comúnmente ese NEL se multiplica por un factor de seguridad para obtener la dosis toxicológica aceptable, ¿sí? Entonces de ahí de la importancia de estos estudios toxicológicos, que comúnmente pues se tienen que someter, por ejemplo, los aditivos, pues, para poder ser autorizados, ¿no? Y que entre ellos pues van a considerar, entre otras cosas, los niveles que comúnmente se pudieran utilizar de forma práctica, y un factor de seguridad que extrapola las condiciones del animal de laboratorio hacia el hombre, porque obviamente hay una diferencia en cuanto a peso corporal, y que en otras cosas pudiera darse algunas diferencias, ¿verdad?, en esas especies animales, ¿no? Pero es a grandes rasgos. Obviamente esto no lo van a nada más para que lo conozcan, ¿ok? ¿Sí? De ahí entonces que estos estudios de toxicidad, como ya mencionamos, que van a estar en función del tiempo de exposición, que es otro de los parámetros, es precisamente
la toxicidad aguda, tenemos la toxicidad subaguda, crónica o subcrónica. En este caso, esta toxicidad aguda nos dice que es la capacidad de una sustancia para producir esos efectos adversos en corto tiempo, que comúnmente se establece en un periodo menor a 24 horas después de su proceso de absorción de una dosis única o varias dosis. Sin embargo, por ahí, algunas sustancias como algunos plaguicidas como el paraquat, para poder inducir los efectos requiere hasta 12 a 14 días después de su absorción para manifestar dicho efecto. Y que comúnmente esta toxicidad aguda se expresa en términos de la dosis letal media que habíamos comentado como la dosis DL50. ¿Sí? Y por lo tanto, perdón, y por lo tanto, nosotros podemos clasificar a estas sustancias de acuerdo a su capacidad de toxicidad, ¿verdad? En sustancias extremadamente tóxicas, altamente tóxicas, hasta relativamente inocuas. Y ustedes por ahí quizás en la televisión, algunos plaguicidas para el control de plagas domésticos nos dicen, este producto es ligeramente tóxico, ¿sí? Y generalmente pues vemos que esta sustancia que nos dicen ligeramente tóxica, dependiendo obviamente de la vía en la cual se introduce esta sustancia, pues va a ser la concentración que se requeriría para generar esos efectos. Entonces vamos a ver que podemos tener una vía oral, una vía cutánea, una vía inhalatoria y en el caso del hombre lo que representaría su equivalente. Entonces, entre más tóxica sea una sustancia, quiere decir que yo requiero una menor concentración. Y entre más inocua sea una sustancia, quiere decir que yo requiero mucho mayor cantidad para generar dichos efectos, tomando en consideración la vía de administración. Si nos vamos precisamente en una sustancia que es ligeramente tóxica, por vía oral hablamos de 0.5 a 5 gramos por kilogramo de peso corporal. Si se habla en dosis cutánea, por ejemplo, vemos aquí en la rata, el otro es en conejo, la concentración, ¿sí? Que en este caso sería 0.35 a 3, si es inhalatoria, las partes por millón, y si hablamos en relación al hombre, estaríamos hablando que se requeriría aproximadamente de 250 gramos para generar obviamente ese efecto, ¿sí? Entonces, de ahí que ustedes que ya llevaron inocuidad recordarán que los patógenos producen toxinas y que en el caso de Clostridium botulinum, ¿verdad? Pues nos dice que es una toxina que es extremadamente tóxica, es decir, que una cantidad pequeña es capaz de generar una matazón. De ahí que precisamente sea uno de los problemas que se asocian con el bioterrorismo. ¿Ok? Y por ahí tenemos entonces la toxicidad subcrónica, que pudiéramos evaluar los efectos nocivos tras la absorción de repetidas dosis a lo largo de un periodo inferior al 10% de la vida de ese individuo, que pudiera ser considerado en un periodo de 1 a 3 meses, ¿sí? Y que comúnmente pudiera presentar la dosis que no presenta efectos tóxicos como el NOEL, ¿verdad? O el NOEL, ¿sí? ¿Ok? Sí, profe. Y la toxicidad crónica, que es obviamente más tiempo de exposición, que va a ser la capacidad para producir esos efectos prolongados tras la absorción de dosis pequeñas que por sí mismas no producen trastornos visibles al inicio, pero su acumulación en el organismo a lo largo del tiempo ocasionan estados patológicos. Esto es muy común, por ejemplo, en los mineros, que llevan tantos años trabajando, ¿verdad?
en la cual obviamente ahí se generan muchos gases tóxicos. Incluso han visto películas, han oído hablar que ellos llevan pajaritos, ¿verdad? Y si ese pajarito se te muere, sin albur, obviamente, eso implica que hay gases tóxicos ahí. Entonces, esa persona que está trabajando muchos años se jubila y al poco tiempo, pues resulta que tiene cáncer pulmonar, ¿no? Entonces, de ahí parte de las actividades que tengamos eh, en nuestros trabajos, ¿verdad? Pues con el tiempo nos pueda generar eso. Entonces, como ya mencionamos, el efecto tóxico va a depender de la dosis y por lo tanto, una sustancia que se acumule en el cuerpo no debe ser autorizada. ¿Por qué? Porque entonces esa dosis va a ir incrementándose con el tiempo y por lo tanto el efecto tóxico va a ser mayor, ¿sí? Y bueno, esta toxicidad se expresa en partes por millón del producto, en este caso, que vienen siendo miligramos por kilogramo de dieta o miligramos por kilogramo de peso por día, ¿sí? Entonces, a eso es lo que se refiere la toxicidad crónica. Por eso es que dice, yo soy fumador y pues yo estoy sano, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que va sucediendo? Que los productos que se producen del humo del cigarro pueden irse acumulando y van generando ese efecto a mayor tiempo, ¿sí? Claro, va a haber otros factores también que van a influir para que se desarrollen, ¿no?, estas enfermedades. Ahora bien, vamos a pasar a la clasificación de esas intoxicaciones de acuerdo a su origen o a su etiología. Entonces podemos clasificarlas en accidentales o en voluntarias. Las accidentales las podemos a su vez clasificar en ambientales, profesionales, medicamentosas, alimentarias, que es parte de lo que nos interesa, domésticas o infantiles. Las voluntarias, en este caso, como dice el dicho, que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Y el que, ¿cuál es el otro? El que, bueno, ya no me acuerdo, luego se lo. Problemas de suicidio, homicidio, ¿verdad? Anafilácticas, ¿verdad? Dopajes o afrodisíacos, ¿sí? Entonces vamos a empezar a describir parte de estas. Vamos a empezar con las accidentales. En el medio ambiente, como ya hemos mencionado, este efecto va a depender de las condiciones ambientales. Entonces nosotros estamos expuestos a contaminantes presentes en el aire, en el agua, en el suelo. Obviamente la actividad industrial genera un sinnúmero de compuestos tóxicos, compuestos azufrados, compuestos nitrogenados, metales pesados, hidrocarburos policíclicos, por la actividad también de los combustibles de los automóviles, etcétera. Y en el caso del agua, pues obviamente parte de la actividad industrial, muchas de estas empresas vierten sus residuos a los cuerpos de agua, ¿sí? O, como se han dado muchos casos, problemas de hidrocarburos provenientes de gasolina, de petróleo, ¿verdad? O incluso que las propias industrias pudieran generar contaminación de cuerpos de agua, ¿no? En los mares, etcétera. Entonces, de ahí que efectivamente hay casos muy sonados por ahí de problemas de la actividad de empresas que pueden contaminar los cuerpos de agua y estos a las poblaciones y que se van dando estas situaciones de problemas de enfermedades, ¿no? Por ahí hay películas que hablan de estos problemas, ¿no? Entonces, de ahí, desde el punto de vista que nosotros debemos de conocer, ¿verdad? Estos lugares que pueden estar asociados a mis cultivos, que pudieran contaminar mis hortalizas, un ejemplo, ¿no? O el agua que estoy utilizando, que puede ser de pozo, ¿verdad? Que traigo de los mantos acuíferos, o pueden ser de aguas superficiales, de los ríos, lagos, etcétera. Pues necesitamos conocer, porque incluso ya sabemos que hay un caso muy sonado que se dio en el área de Yuma, en California, donde había una explotación ganadera
y que esa agua se utilizaban río abajo para regar las hortalizas, las lechugas, y hubo contaminación de col, ¿no? Entonces, de ahí de la importancia que podemos estar expuestos. Profesionales, pues obviamente los pintores, los mineros, los plomeros, ¿verdad? Las personas que trabajan en los laboratorios al manejar sustancias químicas, pues estamos expuestos también a ello, ¿sí? Entonces, ustedes han hecho determinación de proteína y ven la cantidad de sustancias tóxicas que se generan. Si han trabajado en marchas analíticas de análisis cualitativo, ¿verdad? Donde se genera sulfuro de hidrógeno, entre otras cosas, pues son sustancias tóxicas. Los pintores, ¿sí? Entonces, estas personas pues son consideradas como actividades de alto riesgo. Incluso en Estados Unidos tienen que tener una capacitación previa, deben de usar uniformes especiales porque la pintura está asociada por problemas de plomo. Y aquí pues en México nuestros pinteros somos tan machos que todo nos vale, ¿no? Y más aún cuando tienes a tu chalancito, o sea, tu hijo que te está apoyando, ¿no? De igual manera, los plomeros, ¿no? Todos esos gases tóxicos que se producen, pues también van a afectarnos con el paso del tiempo. Las medicamentosas, que en este caso puede darse por error, ya sea por producto, por fórmula o la dosis. Entonces, es un caso muy común que se da de intoxicaciones, por ejemplo, de los niños, volviendo al caso del dimetal, que sabe tan sabroso por el sabor a cereza que los niños ven el frasco y se lo toman, ¿sí? Entonces, obviamente hay un daño hepático importante, de ahí que efectivamente nos dicen manténgase alejado de los niños, ¿no? Y por otra parte, puede darse cuestiones por interacciones, que nuevamente los medicamentos te dicen no se consuma, ¿verdad?, con bebidas alcohólicas. Claro, por ahí dicen los médicos que en algunos casos es mejor, pero comúnmente no. O incluso puede haber interacciones con el medicamento o con, en este caso, algunos componentes de la dieta, ¿sí? Entonces, de ahí que es muy importante. O pudiéramos tener que hay personas que son intolerantes, que son, en este caso, sensibles a los antibióticos. Entonces es muy importante que los médicos, antes de recetar algún antibiótico, pues deben consultar con el paciente si no presenta alergias a alguno de ellos, ¿sí? Incluso por ahí también algunos antisépticos que pueden ser utilizados, las personas pueden tener reacciones, ¿verdad?, a esas sustancias sin saberla. En el caso de los de origen alimentario, de entrada podemos tener alimentos que son tóxicos, como puede ser el caso de los peces, en el caso de los vegetales, ¿verdad? Por ahí tenemos los llamados hongos alucinógenos u otro tipo de hongos que no son comestibles, ¿sí? Podemos tener igual algunas toxinas que se producen por el consumo de estos y que pueden generar un daño en el hombre. Por ahí vamos a ver en parte también de los residuos tóxicos que se generan en los cuerpos de agua, como el caso del mercurio, que los peces lo pueden metabolizar, que es el mercurio inorgánico, lo convierten en un mercurio orgánico, ¿verdad? Y es la forma en que nosotros lo podemos consumir, ¿sí?, en forma de metilmercurio. Otra parte, sus alimentos están contenidos en envases que pueden ser metálicos, pueden ser de plástico, etc. Y obviamente casos muy sonados al inicio de estos envases metálicos, pues sabemos que el cuerpo del envase era unido por medio de soldadura, que eran a base de plomo, y que en las condiciones ácidas de los alimentos permitía la migración de ese plomo generando la contaminación. Sin embargo, sabemos que los nuevos desarrollos tecnológicos han sustituido esa soldadura de plomo por procesos de cementado, ¿verdad? O con sellos de tipo arco eléctrico, ¿sí? Por ahí también el caso de los materiales plásticos, en la cual se utilizan diferentes aditivos para darles características de flexibilidad, de rigidez, etcétera. Pues obviamente hay sustancias monoméricas que pudieran emigrar y que fueron casos muy sonados en contaminaciones de los aceites comestibles, ¿no? Entonces,
todo eso pues se ha ido modificando. Incluso por ahí también se tiene el caso de los barnices, que vienen siendo los recubrimientos que se aplican a los envases de hojalata para evitar la interacción con el alimento, y que por ahí se hablaba de la presencia también de los bifenil tipo A, que es una sustancia también cancerígena, y que sin embargo algunos estudios hablaban que los niveles que se producían no eran tan significativos para causar ese problema. Sin embargo, muchas industrias optaron por cambiar y utilizar nuevos barnices que están libres de este compuesto. En cuanto a la contaminación biológica, pues obviamente es uno de los aspectos importantes de que todos los alimentos pueden venir acompañados de flora microbiana o que pudiera desarrollarse en su almacenamiento. De ahí entonces que podamos tener patógenos que sean capaces de producir toxinas, como el caso de Clostridium botulinum o el caso de los hongos que nos van a producir las micotoxinas, entre ellas las aflatoxinas, y que obviamente pues van a generar una afectación en la salud. Comúnmente pues están asociados a las llamadas enfermedades transmisibles por los alimentos. También vamos a tener la presencia de metales pesados, ¿verdad? Sustancias químicas como plaguicidas, hormonas. Entonces, si ustedes revisan o han visto las normas de los alimentos procesados, comúnmente todas ellas están implícitas las especificaciones microbiológicas, en la cual podemos tener indicadores como hongos, levaduras o la ausencia de algún patógeno, ¿verdad? O pudiéramos tener las especificaciones químicas, donde nos habla de la presencia de metales pesados o metaloides, donde comúnmente nos hablan de plomo, mercurio, arsénico, y en otros casos, para el comercio internacional también, por ahí los que ya llevaron inocuidad, pues nos hablan de los límites máximos permitidos de los plaguicidas, que obviamente deben ser autorizados, y por otro lado los límites máximos que pudieran estar presentes. También por ahí nos hablan que existen ciertas hormonas o sustancias que se utilizan para favorecer el desarrollo de las especies animales o de las aves, en la cual, en el caso del clenbuterol, que ya fue prohibido en nuestro país y en otros países, sin embargo, por ahí todavía lo llegan a estar utilizando. O pudiéramos tener también, en el caso de la leche, por ejemplo, las vacas que sufren daños en las mamas, pues se produce la llamada mastitis, y para contrarrestarlo, pues les dan antibióticos. Y esos antibióticos pueden ser metabolizados y pueden ser transportados, ¿verdad?, a través de la leche, puede generar un efecto, incluso causar la muerte de las personas. Entonces, de ahí de los aspectos importantes que nosotros debemos de considerar desde las buenas prácticas agrícolas o las buenas prácticas pecuarias. Y por lo tanto, parte también de los procesos de los alimentos, podemos utilizar aditivos. Esos aditivos deben ser autorizados, ¿verdad? Comúnmente por ahí ya hemos, o les van a hablar de las sustancias llamadas GRAS, que por sus siglas en inglés significa generalmente reconocidos como seguros, ¿verdad? Que no sean fraudulentos o que pudieran utilizarse otras sustancias con fines bioterroristas, ¿no? Y de manera particular podemos también tener las de tipo domésticas o infantiles, que pueden darse por confusiones o por excesos. Ya hablábamos del caso del dimetar. Comúnmente los envases, ¿verdad? En algunos lugares los utilizan, ¿verdad?, para ir a comprar algún disolvente, ¿verdad?, como petróleo, gasolina o algún otro. Entonces, pues dicen, ah, mira, pues Fanta, ¿no? O Coca, y pum, le dan el trago, y pues obviamente, ¿no? O es muy común casos muy representativos de intoxicaciones porque los niños se comen los detergentes y dan un daño, ¿verdad?, a las vías superiores del tubo digestivo, ¿sí? Entonces, de ahí de la importancia, ¿verdad?, de poder mantener alejadas de estas sustancias de los niños. Y dentro de las voluntarias, pues tenemos el caso de suicidios, los homicidios,
¿verdad? Que por ahí pues, también se hablan de las guerras químicas o biológicas, algunas situaciones de farmacodependencia, obviamente, el alcohol, las drogas, ¿verdad? Ahorita con eso de la marihuana también y otras sustancias. Y los aspectos también de dopaje, que por ahí algunos jóvenes o personas mayores, pues le faltan lo que les da fisiológicamente su cuerpo y recurren a utilizar sustancias que les adicionan a las señoritas en sus copas, pues para que éstas pierdan su noción del tiempo y pierdan aquello, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y sobre todo también incluso en los antros, el término que ustedes utilizan actualmente, ¿verdad? Donde les pudieran poner sustancias, incluso poderlos inducir a las drogas, ¿no? Que van generando una dependencia de estas sin que se den cuenta, ¿no? Entonces, es muy común que se pueda dar en estos antros esos problemas, ¿no? O que alguna persona les ponga ahí unas copas a las señoritas pues, para que puedan, ahora sí, adquirir lo que ellos no pueden hacerlo de forma normal, ¿no? Y por lo tanto, en los deportes, ustedes lo han visto, están prohibidas ciertas sustancias que pudieran dar ventaja competitiva, ¿no? Entonces, de ahí que es muy importante que eviten que consuman sustancias que no estén permitidas y que después de ganar la medalla de oro se las tengan que quitar, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Profe, Ok. Entonces, vamos a ver ahora lo referente a la acción tóxica y sus fases. Entonces, por ahí ya habíamos hablado que existe una relación dosis-efecto. Entonces, entre estas dos situaciones, ¿verdad? De esta acción tóxica, pues vamos a tener, por una parte, una fase de exposición, donde obviamente esa persona, ¿verdad? Va a estar expuesto a estos agentes. Entonces, en esa fase de exposición, donde comúnmente pudiéramos llevar a cabo la desintegración de la forma presentada o la disolución de un principio activo, que va a permitir posteriormente estar disponible para llevar a cabo su proceso de absorción, que comúnmente va a estar dado a través de la fase tóxico-cinética, que contempla la fase de absorción, la distribución, el metabolismo y su eliminación. Algo similar a lo que habíamos manejado con los nutrimentos, que ya habíamos mencionado, algo similar, ¿sí? Esto posteriormente que va a hacer que ese principio activo esté disponible para llevar a cabo su acción y de ahí que tengamos esa disponibilidad biológica que sería la concentración que llega precisamente a una célula o un tejido diario, que va a implicar la fase toxicodinámica, que es la interacción de ese toxón con los receptores a nivel celular, ¿verdad? Que se va a generar en ese tejido o en esa célula, ¿sí? Y por lo tanto, ¿ya se ve? ¿Se ve la presentación? Profe, ya se ve. Ok, sí, ahora bien. Como ya mencionamos, tenemos diferentes vías a través de la cual podemos estar expuestos a esos compuestos tóxicos. Entonces, en esta imagen podemos tener aquí una vía de absorción a través de la ingestión, donde pues, obviamente esas sustancias van a pasar a través de un tracto gastrointestinal, a través de ese proceso de toxicocinética, pues vamos a tener eliminación, en la cual puede darse a través de las heces. También podemos tener una vía de absorción a nivel rectal, ¿verdad? Cuando alguna persona tiene fiebre, no funciona, o en el caso de los niños no funciona, ¿verdad? Les dan un supositorio vía rectal, ¿no? Otra vía que pudiéramos utilizar. Vía inhalatoria, donde comúnmente, pues ahí los pulmones que llevan a cabo sus procesos de respiración, ¿verdad? O inhalación y a la vez de exhalación, en la cual podemos eliminar parte de los productos del metabolismo,
pues comúnmente esas sustancias van a ser transportadas a través de nuestra sangre, así como también de los productos de la digestión, van a ser absorbidos principalmente vía vena porta, ¿verdad? Llegan al hígado, obviamente el hígado produce la bilis, en este caso parte de esos productos de la eliminación se puede dar a través de la bilis, y la bilis que se elimina a nivel del tracto gastrointestinal, una parte se reabsorbe y otra parte se elimina, ¿sí? La recirculación interhepática. Por otra parte, tenemos también a nivel cutáneo, a nivel de la piel, también podemos absorberlo a través de la piel, que llevamos a cabo los procesos de sudoración, de fotografía, de expresión, ¿verdad? Y obviamente otra vía de eliminación es vía renal, ¿sí? Que lo vamos a eliminar a través de la orina. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que parte de esas sustancias, de una otra manera, pudieran unirse a ciertas proteínas plasmáticas para poderse transportar o poderse eliminar, o bien pueden distribuirse ya sea de forma libre o poder sufrir procesos de biotransformación. Es decir, yo puedo adquirir una sustancia con cierta capacidad tóxica o con cierta toxicidad, puede ser transformada y poderse convertir en una sustancia con mayor capacidad o mayor toxicidad. De ahí que, por ejemplo, tenemos el caso del paratión, que se convierte en paraxón, que va a tener mayor efecto tóxico. Y que, obviamente, estas sustancias pues, pueden actuar a nivel de los receptores moleculares de las membranas celulares y, por lo tanto, poder llevar a cabo una respuesta. O que incluso en otros de los órganos muy importantes donde pudieran acumularse, como es el caso del tejido óseo, el tejido adiposo, que muchas de las sustancias tóxicas son de naturaleza lipofílica, comúnmente se van a acumular en tejidos u órganos grasos, como el hígado, el tejido adiposo, las glándulas, etcétera. Y otro de ellos, pues, es el tejido óseo, que van a permitir la acumulación, ¿no? Otros pueden acumularse en las uñas, ¿verdad? O en otras partes de nuestros tejidos, y que eso nos pudiera permitir poder llevar a cabo un diagnóstico de la intoxicación que pueda sufrir una persona. De ahí entonces que en términos generales la toxicocinética nos dice que es la forma en que nuestro organismo actúa sobre los xenobióticos y que la toxicodinámica es la forma en que actúan los xenobióticos sobre nuestro organismo, que es lo que va a generar precisamente ese efecto, como ya habíamos mencionado. No sé si queda claro con eso. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, obviamente todo esto pues, tiene que ver del buen funcionamiento o no buen funcionamiento de nuestros diferentes órganos, de nuestro tubo digestivo, de nuestro hígado, que comúnmente vamos a ver, y ya lo habíamos mencionado en la unidad 2, que es donde comúnmente podemos llevar a cabo procesos de desintoxicación y la forma en la cual pudiéramos eliminar parte de esas sustancias tóxicas que ingresan en nuestro cuerpo. ¿Sí? Pasamos ahora en relación precisamente a esas vías de introducción y eliminación de xenobióticos. Bueno, con base a lo anterior, pues podemos tener vías a nivel pulmonar, a nivel gastrointestinal,